Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Bueno, esta mañana, como el pastor bien lo anticipaba, vamos a dar inicio a una serie de temas que tienen que ver con la familia. No exclusivamente con el matrimonio, tampoco exclusivamente con la juventud, ni solamente con los adultos. Pero esta mañana, en particular, yo me quiero dirigir especialmente a los mayores. ¿Cuántos bisabuelos tenemos aquí presentes? A ver, levante la mano, bisabuelos. Ahí tenemos 2, 3, ¿quién más? Bisabuelos, 4, 5, 6 bisabuelos. Buen grupo. ¿Cuántos abuelos habemos? Porque yo también me cuento ahí. Bastantes abuelos. ¿Cuántos padres y madres de familia? Padres y madres de familia. No, hombre, casi todos. Qué bueno. Felicidades para 3 generaciones de bisabuelos, bisabuelas, abuelos y abuelas, padres y madres. ¿Y cuántos hijos que no son padres ni madres? Poquitos. Poquitos. Bueno, esto refleja lo que es la población de El Salvador. Por si no sabía, hay escasez de jóvenes para los años futuros. Así que jóvenes que están en edad de cercana a casamiento, pónganse las pilas. Necesitamos juventud para los próximos 10 años y ustedes son los responsables, no nosotros. Nosotros ya hicimos la tarea. Bueno, esta mañana, hermanos, vamos a hablar un tema que tiene que ver ya con la introducción a lo que es el tiempo de familia. Y vamos a hablar de un tema que se titula Una visión familiar ideal. Pero quiero comenzar hablándoles acerca de unos discursos. Usted sabe, hay palabras, hay expresiones o discursos que algunos personajes en un momento trascendental de su vida o en un momento histórico importante han tomado la palabra, han tomado el micrófono y han dejado frases o incluso discursos completos que han sido de motivación para muchas generaciones después. Le voy a dar 3 ejemplos esta mañana. El primero de ellos fue el discurso que dio el general Dwight Eisenhower, comandante supremo de la OTAN en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Este discurso lo dio justo antes de la batalla del día D, antes del desembarco allá en Normandía, en Francia, cuando las fuerzas de los nazis habían invadido Francia y estaban ganando la guerra contra los aliados. Pero estas fueron algunas de las palabras que él pronunció a los cientos de miles de soldados que fueron a la batalla durante ese día. La marea ha cambiado a nuestro favor. Los hombres libres del mundo marchan juntos hacia la victoria. Tengo total confianza en su coraje, su devoción y habilidades en la batalla. No aceptaremos nada menos que la victoria total. Imagínense, esto fue parte de su discurso en 1944. Hay otro discurso importante que también es recordado, de hecho, fue retomado algunas de sus palabras por el expresidente Barack Obama durante su toma de posesión en los Estados Unidos hace unos años. Y fue pronunciado por el pastor y activista social, pastor bautista y activista social Martin Luther King en agosto de 1963, allá en Washington, en lo que se conoce como el National Mall, que es un parque que está ahí en la ciudad de Washington, delante de más de 250,000 personas. Y dijo esto: os digo, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Tengo un sueño que un día esta nación se pondrá en pie y alcanzará el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo el sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Esta es nuestra esperanza. Por mensajes como esto fue asesinado Martin Luther King. Pero no quiero que meditemos o nos quedemos solo con estas palabras que resuenan hasta el día de hoy. De hecho, hay monumentos dedicados a estos 2 personajes. Pero esta mañana quiero que me acompañe a leer un discurso que fue dado hace más de 3,300 años
pero que al día de hoy algunas de las frases que están en ese discurso todavía siguen motivando e inspirando a generaciones. De hecho, quiero mostrarles algo. Con el permiso de mi esposa, esta es nuestra tarjeta de invitación a la boda hace 35 años. Y en esa tarjeta de invitación, entre otras cosas, pusimos parte de este discurso que vamos a leer. Busque por favor en sus Biblias Josué capítulo 24. Nosotros pusimos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 35 años después, aquí estamos, tratando de servirle al Señor como lo escribimos en nuestra tarjeta de invitación. Pero busquemos Josué capítulo 24, vamos a leer de los versículos 14 al 22. Si lo va encontrando, nos vamos poniendo de pie por reverencia a la palabra. Nuestros visitantes, una disculpa, pero en este momento cuando leemos la palabra de Dios, por reverencia nos ponemos de pie para leerla. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Pueden tomar asiento. Siempre que uno escucha un mensaje, un pensamiento, un discurso, a veces los encontramos ahí en las plataformas, ¿verdad? Salen frases o discursos en YouTube o ahí en TikTok o donde usted lo lea o en algún libro o alguna revista. Yo le invito a que trate siempre de investigar quién es el autor de esas frases. Primero, si es real, porque ahora hay mucha mentira, mucha falsedad. De hecho, se habla que hasta el 90%, 85-90% de lo que aparece en las redes es mentira o está tergiversado. Por lo tanto, es importante cada vez que usted va a escuchar o a leer o a tomar como inspiración una frase, un pensamiento, investigue quién es el autor, qué hizo, cómo es o fue su vida y qué le da esa autoridad para escribir o decir ese mensaje. Lo mismo vamos a hacer con Josué esta mañana, porque ciertamente estamos leyendo la palabra de Dios y eso es motivo suficiente como para estar seguros de que viene de una fuente no digna, dignísima, que es la palabra de Dios. Pero para aquellos que piensan y dudan quizá de la inspiración de la palabra, vamos a leer algo de lo que era la vida de Josué. Josué fue durante 40 años el escudero y discípulo de Moisés. Moisés fue el mentor de un joven Josué que anduvo con él y que estuvo cargándole la espada, cargándole la maleta, llevándole las cosas, probablemente sentado al lado de él cuando escribía los primeros libros, el Pentateuco que escribía Moisés,
quizás está ayudándole a detenerle los rollos y llevárselos a Aarón. Estuvo presente y siendo el testigo más cercano de esas conversaciones cara a cara entre Dios y Moisés. También fue testigo de aquellos momentos de gloria cuando hubo muchos milagros que Dios obró por medio de la voz, de la mano y de la vara de Moisés. Y también fue testigo cuando tuvo que llorar, caer de rodillas y decirle a Dios: quítame la vida porque este pueblo es rebelde. Él fue el testigo más cercano de todas esas experiencias y por 40 años estuvo guardándole las espaldas a Moisés. Deuteronomio, vamos a ir unas páginas atrás. Deuteronomio capítulo 31 nos da una brevísima palabra acerca de Josué. Dice versículos Deuteronomio 31, 7 y 8. Al final de su misión, de su llamado, Moisés llama a Josué, como era de esperarse. Es interesante que Moisés no llama a ninguno de sus hijos, que hubiera sido lo más natural. No sabemos nada de los hijos de Moisés, pero llama a Josué porque Dios lo instruye así. Y dice en el versículo 7: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Aquí encontramos entonces a un Josué que por 40 años acompañó a Moisés, y cuando llega el tiempo de Moisés de separarse, que es llamado por Dios para subir al monte Nebo y morir ahí, llama a Josué delante de toda la congregación y le delega la autoridad, que por supuesto viene de Dios, para que él pueda dirigir a la nación de Israel y entrar a conquistar la tierra prometida y repartirla entre las tribus. Aparte de eso, cuando ya empezó su tarea, ahora él como líder de Israel, ustedes, bueno, la última vez que estuve aquí parado, hablamos de cómo Dios derriba los muros de lo imposible. Y en aquel entonces Dios derribó los muros de Jericó, una muralla imposible para los israelitas, pero que Dios, honrando su palabra y sus promesas y mostrando que estaba con Josué, les dio la victoria. En Josué capítulo 6 está esa historia que leímos y estudiamos hace un tiempo. En el último versículo del libro de Josué, capítulo 6, hay una frase que me llamó la atención. Dice así: y estaba pues Jehová con Josué. Esto no es nada nuevo. Dios estaba con él desde que Moisés lo comisionó para que fuera él el que dirigiera. Pero mire la frase que sigue: y su nombre se divulgó por toda la tierra. Otras versiones dicen: y el nombre de Josué se hizo famoso delante de todas las naciones. Dios engrandeció a Josué, le dio su respaldo, lo apoyó y le dio la victoria en cada una de las batallas que él tuvo que enfrentar. Así que este hombre está apoyado, respaldado por Dios, respaldado por 40 años de ministerio, si lo podemos decir así, sucediendo ahora al gran patriarca Moisés. Pero hay algo más. En el versículo 35 de Josué capítulo 8, dele una paginita adelante, mire lo que dice. ¿Cómo era el carácter de Josué? ¿Cómo se comportaba él? Ya no lo que decían otros, sino cómo era él. Dice Josué 8:35: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Sin duda alguna, Josué fue un hombre de fe y obediencia. Él no dejó de cumplir y de proclamar las palabras y los hechos que Moisés le había encargado de parte de Dios. Fue un hombre obediente, fue un hombre de fe que siempre se mantuvo caminando en línea recta. Cuando un discurso, cuando un mensaje viene de un hombre como este, creo que vale la pena que le prestemos atención. Creo que vale la pena que le pongamos mucho cuidado a las palabras, a las expresiones, a las exhortaciones y aún a las amonestaciones que él le dirigió a Israel. Aquel día Josué estaba cercano a cumplir 110 años. Imagínense, 110 años cuando estaba delante de la congregación. Y cuando estaba hablándole al pueblo,
seguramente también recordaba otro discurso, un discurso muy famoso, tanto que el pueblo de Israel hasta el día de hoy lo conoce como el Shema de los judíos, que está en Deuteronomio capítulo 6, y lo voy a invitar a que lo busquemos porque este sí tenemos que leerlo con atención. Aquí en este discurso en Deuteronomio capítulo 6 es Moisés el que se dirige al pueblo, pero Josué está escuchándolo, está como testigo de estas palabras. Y aquí se está expresando lo que Dios le pide a la nación de Israel, lo que le pide a las familias y lo que le proclama y le pide a las generaciones para que ellos puedan ser el ideal, una nación para Dios, un pueblo para Dios, una familia para Dios. Ese es el ideal de Dios desde el principio. Comunión íntima con nuestro Señor, con nuestro Creador. Y este pasaje, que es muy poderoso, dice así. Vamos a empezar desde el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y mira el orden que lleva: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y luego vienen toda la expresión del amor y la adoración exclusiva para Dios, para Jehová, Dios de Israel. El llamado que hace Moisés y que ahora está retomando Josué para la nación de Israel y para cada una de sus familias y sus generaciones es que cada uno de ellos, empezando por sí mismo, adore a Dios. Y es de prestarle atención como dice Josué: yo y mi casa. Pero comienza con la expresión que él escuchó de Moisés, cuando Moisés dijo tú y tu hijo. Josué lo retoma y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso esta mañana, en manera particular, quiero compartir este mensaje con los bisabuelos y bisabuelas, con los abuelos y abuelas, y con los que somos también padres y madres. Particularmente para nosotros es esta palabra en esta mañana. Cada uno de nosotros, al igual que lo hizo Josué, debe tomar en primer lugar para nuestra propia vida lo que vamos a aprender y lo que Dios nos ha dejado en su palabra, y decir: yo primero, yo. ¿Cuál es entonces para mí y luego para mis hijos y para mis generaciones ese anhelo de Dios para una familia ideal, para una visión de una familia que por generaciones va a adorar al Señor? En primer lugar, vamos a aclarar una cosa: una visión ideal de familia no es la perfección, no lo es. No sé si está saliendo acá, sí. Porque usted me va a poder decir esta mañana aquí: hermano, la verdad es que hablar de ideales es hablar de perfección, y lejos está mi vida y mi familia de estar en la perfección. Probablemente hay muchos aquí que han pasado experiencias de divorcio, de separación, de conflictos familiares, de hijos que no han seguido la fe o no han seguido el camino que usted les enseñó. Quizá algunos están aquí diciendo: este mensaje no es para mí, ni siquiera yo he podido andar rectamente, menos mi familia, mi matrimonio. No estamos hablando de perfección, ni Josué estaba exigiendo perfección a las familias de Israel. Las nuevas generaciones que viven en el siglo XXI están cansadas de ver vidas con filtros. Usted ha visto ahí en las redes, la gente saca fotos, saca imágenes de lugares preciosos, saca relaciones que están filtradas, y lo que uno ve está a veces bastante lejos de la realidad, tanto los rostros de las personas, las edades como los lugares. Y esta generación no quiere ver eso en las vidas de sus padres y de sus abuelos.
No queremos ver vidas con filtros. Queremos ver vidas que sean genuinas. Y a eso se refiere. La perfección no es el ideal, sino la vida genuina que va a mostrar, como lo podemos mostrar nosotros. Por decirlo así, si usamos la terminología que usó Eisenhower, nosotros somos los generales, los comandantes de nuestras familias. Estamos más adelante de los que son nuestros nietos, nuestros niños, nuestros jóvenes. Ya podemos mostrarles las cicatrices que la vida nos ha dejado y decirles, a pesar de estas cicatrices, seguimos adelante. No somos perfectos, nadie lo es, nadie, menos el que está parado aquí. Pero no es eso a lo que se refería Josué. El ideal de una visión o una visión de una familia ideal tampoco es la infalibilidad. Las nuevas generaciones se inspiran más en aquellos que han fracasado y se han levantado, en aquellos que se muestran genuinos, originales, a pesar de los golpes y las heridas que nos da la vida. Ellos también anhelan escuchar testimonios de vidas que han sido sanadas, relaciones que han sido reconciliadas, vidas que han vuelto a tomar el rumbo correcto y le han hallado sentido a pesar de los fracasos. Así que la visión del ideal de familia tampoco es la infalibilidad, porque no hay nadie infalible entre nosotros. Tampoco es la separación. Dios no quiere que seamos monjes. Dios desea que seamos embajadores. Jesucristo oró por sus discípulos y oró por nosotros, los que hemos creído después de ellos. Y no oró diciendo, Señor, quítalos, apártalos. Tampoco les instruyó a sus discípulos diciéndole, váyanse lejos, apártense del mundo y aíslense de las personas. No fue eso. Lo que oró el Señor Jesucristo fue, Señor Padre, guárdalos. Pero también al mismo tiempo nos mandó a ser embajadores en medio de una sociedad, de un siglo, de una generación que no conoce a Dios y que se ha distanciado de Él por culpa de los religiosos, por culpa de los malos testimonios y por culpa del valor que nos ha faltado a los que perseveramos en la palabra para decirles, no somos perfectos, no somos infalibles, no queremos separarnos de ustedes, les seguimos amando y aquí estamos para ser embajadores de buenas nuevas. ¿Qué es entonces una visión ideal de la familia? Lo que sí es una visión ideal, espero que esté saliendo. La siguiente, por favor. Una visión ideal de familia sí tiene que ver con la coherencia, es decir, una vida genuina que busca continuamente a Dios, cuya perspectiva de vida se enfoca en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ciertamente, hemos estudiado, hemos trabajado, hemos sacado nuestras profesiones, maestrías algunos, hemos puesto nuestros negocios, nos dedicamos a eso con esfuerzo todos los días y eso no tiene nada de malo ni de pecaminoso. Con eso Dios nos ha permitido no solo sostener a nuestras familias, sino darles una buena educación a nuestros hijos y esperamos también que a nuestros nietos y a los que vengan después. Pero tampoco podemos perder de vista que solo somos peregrinos en esta tierra, que no es este el destino final, sino que solamente estamos de paso por aquí. Y por lo tanto no podemos enfocar todas nuestras energías, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro dinero y toda nuestra vida solo en las cosas de aquí abajo. Tenemos que enfocar y tener coherencia para que nuestras vidas reflejen lo que decimos creer y poner nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Una visión de familia ideal tiene que ver con la vulnerabilidad, una vida que reconoce que es imperfecta, que reconocemos que no podemos por nuestros propios medios, que nos sabemos perdonados de nuestros pecados y por esa gracia también podemos ofrecer perdón a los que fallan, incluyendo a nuestros propios hijos, a nuestra propia familia, a los cónyuges que se separaron. También usted le puede dar gracia y le puede dar perdón.
de la manera que Cristo nos perdonó, así perdónense los unos a los otros. Eso es lo que nos ha enseñado la palabra. Una visión ideal de familia también tiene que ver con la conexión. Una vida que busca al que ha caído, que busca al que está confundido, que busca al que se ha apartado para restaurarlo y mostrarle el camino de vuelta a los brazos de Jesucristo. Mantenernos en conexión con la realidad que vivimos en este mundo, de los jóvenes y de los adultos, del adulto mayor y de los niños, y aún de los no nacidos. Tenemos que permanecer en conexión con ellos y abrir oportunidades para estar con ellos. Por eso la iglesia ofrece tanta variedad de ministerios y podemos participar en ellos para permanecer conectados y para compartir la fe en Jesucristo. Desde los niños que están en sala cuna hasta el programa de los adultos mayores. Cada uno de esos ministerios es una oportunidad para permanecer conectados y compartir nuestra fe en Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Porque esto es un anhelo. Esto fue un discurso que Josué lanza, un reto que le lanza a Israel y que les advierte incluso, no van a poder hacerlo, porque Dios es un Dios santo y es un Dios celoso y nosotros no podemos. Y Josué tenía absolutamente toda la razón. De hecho, Josué casi proféticamente estaba diciendo, no van a poder cumplir la ley. Hace pocos años la habían recibido de Moisés. Ahora Josué, como lo acabamos de leer, se las leía a todo el pueblo y de una vez les está diciendo, no van a poder cumplir. Le van a fallar a Dios porque él sabía que el propósito de la ley no era perfeccionar a las personas y no lo es. Ayúdeme a buscar en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. Esto es muy importante que quede claro esta mañana. Porque quizás algunas personas van a decir, el apegarme a un reglamento, eso me va a hacer una persona ideal. Eso va a hacer que mi matrimonio y mi familia funcione de una manera perfecta, ideal delante de Dios. Déjeme decepcionarlo. Vamos a leer Gálatas 3, versículo 24 y 25. Dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro guía, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo guía, ya no estamos bajo una tutoría. ¿Cuál era el propósito de la ley de Moisés que Josué le estaba compartiendo a su pueblo? No era perfeccionarlos, no era justificarlos delante de Dios. Y por eso Josué, que a propósito es un tipo de Jesucristo, incluso su nombre, Josué y Jesús, es el mismo y significa Dios salva. Josué le está advirtiendo casi proféticamente a los creyentes, no vamos a poder justificarnos por obras. Nadie puede justificarse. Nadie puede cumplir al pie de la letra todas las demandas de santidad y justicia que Dios nos pide. Y la ley, los cuales por miles de años Israel ha seguido, tampoco es capaz de justificar a nadie delante de Dios. Porque su propósito nunca fue ese, sino que fue mostrarnos cuán pecadores somos y cómo necesitábamos ser llevados delante de la cruz de Jesucristo. Es la gracia, es el perdón que Él nos ofrece por su sacrificio en la cruz. Es su sangre derramada la que nos limpia de todo pecado y nos tiene el día de hoy aquí. Nada más ni nada menos. Por eso es importante darnos cuenta en la práctica cómo vamos a lograr entonces ese ideal de familia para nosotros, para nuestro tiempo y para nuestras generaciones. Busque este texto que aparece en la pantalla, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 es un texto que seguramente hasta de memoria lo saben algunos. Es muy importante, pero haga de caso que nunca lo ha leído. Hagamos de caso esta mañana que por primera vez lo vamos a leer y vamos a tratar de entenderlo de una manera práctica. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, dice así.
Así que, hermanos y hermanas, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para hacer sencillo la aplicación de estos principios, lo vamos a resumir cada uno de esos versículos, cada uno en una palabra, para que nos lo recordemos fácilmente. El versículo 1 de Romanos 12 lo podemos resumir en una palabra, la palabra consagración. Consagración, creo que va a aparecer en la pantalla. Ahí está, ahí lo tiene. Este monitor no está al mismo ritmo que la pantalla, así que disculpa, hermanos. Consagración. ¿Qué es un concepto de consagración? Es la separación radical de la visión mundana de la vida. Es decir, apartarnos, separarnos de lo que es la carne y sus deseos, lo que es la corriente del mundo. Apartarnos y entonces separarnos para un uso santo de nuestro cuerpo. Porque a eso se refiere este texto. En antigüedad y en los tiempos de Josué, cuando iban al templo, cuando iban al altar, tenían que llevar un animalito, un cordero, unos palominos, y tenían que derramar la sangre de un animal en sacrificio, en holocausto. En el Nuevo Testamento, ahora que tenemos la revelación completa de la voluntad de Dios, nos está diciendo que ese sacrificio ya no tiene 4 patas, ni tiene alas. Son mis 2 pies que me llevan delante del altar de Dios para decirle: aquí vengo, Señor, yo me presento en sacrificio. ¿Qué características? Al igual que en la ley, también tiene ciertas características el sacrificio, la consagración. Porque dice que vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El Señor nos quiere sirviéndole vivos cuando estamos aquí. Nos quiere santos y nos quiere conscientes, porque dice: es vuestro culto racional. Es un culto consciente. Debemos consagrarnos entonces como abuelos, como bisabuelos, como padre y madre de familia, como creyentes en general, delante del altar de Dios, consciente y voluntariamente decirle: aquí estoy, Señor, consagro mi vida a ti. Y esto no es exclusivo de los que le servimos al Señor en algún ministerio. Tiene que ver con todos los que son llamados pueblo de Dios y que se quieren acercar a Él a través de Jesucristo. Consagra, por lo tanto, tus pensamientos. Consagra la labor de tus manos, el trabajo que todos los días realiza, cualquier oficio, cualquier profesión, cualquier negocio, conságrelo al Señor. Consagre la labor de sus labios. Cada palabra que sale de nuestra boca debe estar consagrada al Señor. Debe ser para edificación y bendición de los otros. Debe exhortar, debe instruir, debe consolar, debe animar, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo perciban que somos del pueblo de Dios. Y para eso debemos consagrar la obra de nuestros labios. Debemos consagrar nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿A qué le estamos dando clic en nuestras computadoras, tablets y teléfonos celulares? ¿En qué pasamos metidos horas y horas? Pornografía, juegos y apuestas, conversaciones que no son edificantes, relaciones ilícitas, por llamarlo así, que establecemos a través de medios electrónicos. Debemos consagrar todo lo que tiene que ver con nuestra vista delante del altar de Dios. Consagra tus pies, parte de nuestro cuerpo. No hay nada de malo en lo que Dios nos dio en el cuerpo. El problema es el mal uso que podemos hacer de este cuerpo. Que nuestros pies se consagren al Señor, dirigiéndonos a los lugares correctos a donde debemos ir. A nuestro hogar después del día de trabajo o de estudio. A la iglesia cuando nos reunimos y nos congregamos aquí para adorarlo. A ayudar al huérfano y a la viuda. A servir en los diferentes ministerios. Encaminarnos
a todo aquello que es de buen nombre, que tiene virtud alguna. Hacia eso debemos encaminar nuestros pies, pero no encaminarnos hacia lugares donde nos van a llevar a la perdición. No acompañar a aquellos que hacen el mal, que mienten, que estafan, que evaden impuestos, que buscan la riqueza a toda costa, que velan solo por su propio orgullo y una posición, aunque tengan que pisotear a los demás. En esa dirección no deben caminar nuestros pies, sino hacia el altar de Dios para consagrarlo. Pero está el versículo 2, hermanos, que nos dice: no os conforméis a este siglo, es decir, no nos adaptemos a este sistema de vida del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo vamos a resumir con una sola palabra ese versículo: transformación. Transformación. Un concepto, la determinación, como lo dijo Josué, yo y mi casa. La determinación de vivir bajo la visión bíblica de Dios. Bajo la visión bíblica de Dios. Sin duda alguna, hermanos, vivimos en este sistema donde la mayoría, es más, casi todas las cosas funcionan no diferente, opuestas a la visión bíblica, a la visión de Dios. Y normalmente en nuestro andar por el mundo de todos los días nos contaminamos y se nos pegan muchas cosas y empezamos a verlas como normales, y las decisiones y la conducta la comenzamos a tomar en base a lo que el sistema nos ha enseñado. Y nos los enseñan en la escuela y nos los enseñan en las universidades, no digamos el sistema político, los empresarios nos enseñan un sistema de valores que no solo no son compatibles, sino opuestos a la visión bíblica de la vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Y cuál es el reto que Josué nos deja y nos deja la palabra de Dios a través de este texto? Agarremos los lentes de la palabra de Dios. Pongámonos los lentes y el filtro de esta santa palabra y examinémoslo todo a la luz de esta palabra. Y toda decisión, toda inversión en tiempo, en dinero, en vida, toda palabra, toda actitud, filtrémosla a través del sistema de valores bíblico, del sistema de valores de Dios. Y entonces nos toca leerla, meditarla, aprenderla y aplicarla. De eso se trata la vida cristiana. No solo se trata de venir a un culto un par de horas a la semana y si acaso cada semana. Algunos lo vemos aquí como el cometa, cada mes, cada 2 meses, así, perdón hermanos, no se puede, no se puede. Esto es algo voluntario también, eso lo acabamos de leer. En sacrificio vivo, voluntario, racional. Usted lo decide, no yo. Yo no voy a obligar a nadie, pero mi obligación es expresarle, como lo hizo Josué hace 3300 años, lo que Dios quiere como un ideal para su vida, que conste que esto va a afectar y va a influir en sus hijos, en su cónyuge, en los hijos de sus hijos, por no exagerar, en sus generaciones. Las decisiones que usted está tomando hoy. Por lo tanto, debemos leer, meditar, aprender y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Debemos filtrar cada decisión, cada actitud a la luz de la palabra también, de los lentes de la palabra, haciendo pasar las escrituras como filtro en cada decisión de nuestra vida. Esto, hermanos, nos va a librar de la influencia de los dioses de este siglo, de los dioses de este sistema, que no son los mismos con los que peleaba Josué e Israel allá en Canaán. Aquellos eran enemigos físicos, pueblos enemigos. Ahora tenemos que pelear contra filosofías, contra falsas doctrinas, contra el orgullo, contra el materialismo, contra el aislamiento de las personas que prefieren pasar horas en una pantalla y no relacionarse con su prójimo. Esos son los dioses modernos con los que nos toca batallar ahora. Por lo tanto, debemos transformarnos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de evaluar las cosas, de valorarlas y basado en eso, vivirlo
enseñarlo a nuestros hijos y nietos y proclamarlo a las demás personas a nuestro alrededor para que las generaciones que vengan todavía encuentren fe en esta tierra. Ese es el reto que nos deja el apóstol Pablo con este texto, resumido en 2 palabras: consagración, transformación. Entonces, hermanos, vemos que una visión ideal de la familia quizá estaba un poco lejos de lo que esperábamos al principio. No se trata, como les dije al principio, de perfección, de apartarnos de todo el mundo y no contaminarnos, de quedarnos callados y ser de la secreta. Todo lo contrario, ser embajadores que traen el único mensaje de paz, de salvación, de reconciliación para el mundo. Y eso es lo que Dios quiere como una familia ideal. Vamos a seguir hablando en las próximas semanas de temas más particulares a todas las generaciones, a todas las edades, a todas las familias. Queremos tenerlos aquí el miércoles, el próximo domingo. Traiga al resto de su familia para que venga a escuchar la palabra de Dios y aprendan a ponerse los lentes de la palabra para que tengan una visión bíblica en su manera de vivir. Traiga invitados. Mire cuántos espacios tenemos disponibles. Así lo voy a poner positivo. ¿Cuántos espacios disponibles para traer invitados? Eventos como el de mujeres el 9 de mayo, desayuno, y otras oportunidades que se están abriendo para que anunciemos esta palabra que es la única que puede restaurar vidas, restaurar familias y cambiar generaciones. No buscamos a los perfectos porque no habemos ninguno. No se aísle por eso. Buscamos a los dispuestos. Buscamos a los que dicen, al igual que Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y les dejo un versículo nada más para inspiración. Creo que va a aparecer ahí en la pantalla. Salmo 34. Usted quiere vivir tranquilamente, disfrutar la vida, disfrutar con su familia. Mire lo que dice el Salmo 34, 12. El que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Búsquelo, creo que algunos no lo han encontrado todavía. Búsquelo, vamos a leerlo de nuevo. Voy a leerlo en esta versión. Voy a cambiar de versión a Reina Valera. Creo que es la que la mayoría tenemos. Disculpas, voy a leerlo en Reina Valera 60. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Es decir, ¿quién quiere ver generaciones de creyentes dentro de su familia? Ideal del plan de Dios. Mire lo que hay que hacer. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Qué es esto? Consagración, hermanos. Consagración de nuestros pensamientos, de nuestros labios, de nuestras manos, de nuestro tiempo. Versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Transformación, hermanos, transformación. Vamos a terminar orando esta mañana. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra y vamos a ir delante de Dios como fue Josué aquella mañana delante del pueblo y decirle: Señor, aquí estamos como tus hijos, como tu pueblo, como familias creyentes, lejos de ser perfectos, pero los que hemos creído en Jesucristo, sabiéndonos perdonados, habiendo disfrutado de la gracia que tú nos has concedido en Cristo Jesús. Esta mañana nos damos cuenta, Señor, que tú quieres que vengamos delante de tu altar, ya no con sacrificios, ya no con legalismo, ya no con señalar a otros y echarle la culpa, sino que vengamos conscientemente y voluntariamente a decirte: aquí estoy, Señor, para consagrar mi vida a ti. He cometido errores, me he equivocado, tengo las heridas, tengo las cicatrices en mi alma, tengo los recuerdos en mi mente, pero también sé que tengo perdón por tu gracia. Ayúdanos, Señor, para que nuestro andar sea conforme a tus principios, para que podamos tomar decisiones y tener actitudes de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Y esta mañana quiero invitar
como lo hice al principio, a los generales, a los coroneles, a los capitanes de la familia, bisabuelos y bisabuelas que están aquí, abuelos y abuelitas, padres y madres que estamos aquí, que nos damos cuenta en esta mañana que tenemos que, al igual que Israel y que lo hizo Josué, decir: este día me consagro nuevamente. Y yo y mis hijos y los hijos de mis hijos vamos a adorar al Señor como nuestro único Dios y Señor. Levante su mano. Levante su mano los que dicen, al igual que Josué: yo y mi casa le serviremos al Señor. Mira, Señor, mira los corazones que solo tú los puedes ver. Nosotros vemos las manos levantadas y, al igual que Israel lo hizo aquel día, también nos comprometemos y sabemos que por la carne no lo vamos a lograr, pero ahora tenemos la gracia de Jesucristo, y esa nos permite en nuestra debilidad ser fortalecidos. En nuestra imperfección, tu gracia nos cubre. En nuestros pecados, haber sido perdonados. Y en nuestros anhelos y deseos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que ellos también te adoren. Que ellos también te sirvan y que proclamen que solo Jesucristo es Señor, solo Él es Salvador y no hay nada ni nadie más, y nadie es capaz de sustituirlo. Pero esta mañana también quiero invitar a aquellos que quizá nunca han tomado una decisión, quizás se han sentido excluidos. A lo mejor la misma iglesia, nosotros los creyentes, los hemos juzgado, los hemos señalado, pero Dios no le está echando la culpa. Dios esta mañana le está abriendo la oportunidad para que se acerque al trono de la gracia y encuentre perdón y salvación y el oportuno socorro para sus necesidades. Usted necesita creer en Jesucristo. Usted necesita ser lavado por la sangre del Cordero. Nadie ni nada más lo puede hacer. Solamente Jesucristo salva. Y esta mañana es la oportunidad para que usted, al igual que lo hemos hecho los demás, tomemos esa decisión de creer solamente en Él. ¿Hay alguien esta mañana que toma la decisión de creer en Jesucristo y consagrar su vida para servirle y adorarlo? Levante su mano también esta mañana. Levante su mano ahí donde se encuentra. Alguien que quiere entregar su vida y creer en Jesucristo. Levante su mano, que lo que queremos es orar por usted, darle un consejo y ayudarle a caminar bajo la luz de la palabra. Si hay alguien que ha visto este mensaje por la vía electrónica o lo va a ver en los próximos días y toma esta decisión, no dude en buscar a su amigo, a su familiar que es creyente, para que le pueda guiar y le pueda indicar los pasos a seguir para creer en Jesucristo y ser parte de la iglesia. Señor, confirma tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Permítenos ir a nuestras casas y poner en obra, poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo, y que podamos entonces adorarte como adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por estar con nosotros esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.